de la G53. Les doy la bienvenida a esta videoconferencia. Esta es la primera videoconferencia, la primera sesión de espacio abierto con tu asesor virtual que corresponde a la semana 4 de nuestro módulo propedéutico, que es ya la semana de cierre de su módulo, es la última semana que van a estar cursando y realizando las actividades dentro de este módulo propedéutico, y una vez terminadas estas actividades, entonces tendrán ya su promedio final, y con ese promedio, en base a ese promedio que consta de todas las actividades que se han realizado a lo largo de estas últimas 4 semanas, es que se conforma ese promedio, y en base a ese promedio es que ustedes serán promovidos entonces a ser estudiantes. Les felicito por haber llegado a este punto, les felicito por su perseverancia y les felicito sobre todo, como siempre lo digo, por esta decisión de continuar sus estudios. Es una decisión valiente, es una decisión que requiere de mucho compromiso y merece también un reconocimiento de mi parte hacia ustedes por haber, por haber tomado esta decisión y por haberse, pues ahora sí que aventado a estudiar después de muchos han referido en sus actividades que tienen ya varios años sin estudiar. Entonces, bueno, siempre es importante reconocerles esa decisión y darles una felicitación por haber llegado a este punto. Es importante recordar, como lo comentamos en las primeras sesiones, que en el módulo propedéutico hay muchos candidatos, muchos aspirantes que están pues tratando de alcanzar los mejores promedios. Entonces es en base a esa calificación que serán seleccionados aquellos aspirantes que sean promovidos ya a estudiantes de prepa niña y puedan comenzar a cursar su módulo 1 de educación media superior. Esto es importante sobre todo tenerlo en cuenta esta semana, ya que esta semana, la semana de cierre, esta semana que es la semana de cierre, es la semana que comprende la mayor parte de su promedio. Es decir, en esta semana, esta única semana de cierre, ustedes van a poder alcanzar el 43% de su calificación total. Es decir, casi la mitad del promedio disponible para ustedes. Entonces es muy importante que esta semana estén súper atentos, que le dediquen a las actividades el tiempo que se necesita, que resuelvan todas las dudas que puedan tener y sobre todo que estén muy pendientes de la rúbrica de calificación. Recuerden que la rúbrica de calificación es la manera en la que los asesores asignamos los puntajes para evaluar sus actividades. Entonces, siempre que sus actividades estén realizadas conforme a la rúbrica y que ustedes tengan la rúbrica en mente cuando estén realizando sus trabajos, pues será la manera en la que podrán ir alcanzando, obviamente, los mejores puntajes. En la sesión del día viernes hablamos un poco acerca, más bien hablamos bastante acerca del foro integrador, el foro integrador que tiene en este momento el 8% de peso de su calificación final y que es el único foro dentro de todo el módulo que es evaluable. Ustedes van a tener un foro integrador en cada uno de sus módulos de prepa en línea. En algunos casos será en la semana 4, en algunos casos será en semanas anteriores a la última, pero es muy importante que tengan súper claro cómo es el funcionamiento del... perdón, voy a tomar un poco de agua. Es muy importante que tengan muy claro la forma en la que deben participar del foro. También vamos a hablar un poco acerca del proyecto integrador. Este proyecto integrador vale el 30% de su calificación, ya lo veremos en el cuadro que tenemos disponible sobre cómo se conforman las calificaciones, y es la actividad que tiene más peso en cuanto a promedio dentro de las actividades que van a hacer durante todo el mes. Entonces es súper importante este proyecto, que lo puedan realizar muy a conciencia, que le dediquen el tiempo necesario. Todavía tienen hasta el domingo para entregarlo. No es una actividad que vayan a completar fácilmente en una hora, porque es una actividad que requiere pues de mucho análisis, que requiere de estar revisando los recursos, etcétera. Entonces mi recomendación es, si no lo han iniciado todavía, empezarlo ya, para que puedan tener en mente qué es lo que tienen que hacer durante el proyecto y que tengan todavía el resto de la semana para poder completarlo, revisarlo, contrastarlo con la rúbrica de calificación y entonces ya subirlo a plataforma para que sea evaluado. Voy a compartir pantalla.
para que podamos ir a revisar los recursos y el archivo del proyecto. Recuerden que cuando comparto pantalla apago la cámara para que no haya problema con la transferencia de datos y no se ralentice la transmisión ni la grabación. De todas maneras, esta grabación la van a poder después ver en el enlace que publicamos en YouTube cada semana después de nuestras actividades. Y entonces, una vez hecho esto, vamos a pasar a revisar esta actividad. Después hablaremos un poco acerca más del foro integrador, que me parece que es muy importante volver a tomar el tema. Todavía hay pocos aspirantes que han participado y conforma parte de su promedio, entonces me parece importante volver a hablar sobre ese tema. Eso lo haremos un poco más adelante. En el caso del proyecto integrador, es importante que comprendan cómo se conforma este proyecto. El proyecto integrador tiene el objetivo principal de integrar todos los conocimientos que ustedes han adquirido en estas 3 semanas. Eso quiere decir que las actividades que han hecho previamente las van a ocupar para realizar este proyecto. Y el proyecto está construido de manera tal que ustedes podrían pensar al realizar el proyecto que son, digamos, un alumno experimentado ya en Prepa en línea CEP. Pongamos el ejemplo de que ustedes están ya en módulo 3 o en módulo 4 y tienen un amigo, un familiar, un conocido que está comenzando el módulo propedéutico y que les hace a ustedes estas preguntas. Ahora abriremos el archivo para poderlo revisar, pero lo que es muy importante es que ustedes a la hora de responder cada una de esas preguntas sean muy cuidadosos de que quede perfectamente claro que ustedes saben los procedimientos y las maneras de llevar a cabo cada una de las cuestiones que se les presentan en el proyecto. Es decir, ustedes van a tomar un poco este papel ahora de alumnos experimentados que están apoyando a otros alumnos a comprender o llevar a cabo ciertas actividades. Comparto pantalla para que podamos revisar el documento, hagamos algunos ejercicios y bueno, recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, estoy aquí a disposición de contestarlas. Como siempre, vamos a iniciar entrando a la plataforma. Llegamos a mi comunidad de aprendizaje. Importante que tengan presente que aquí es donde ustedes van a poder ver los servicios que les ofrece la plataforma. Hay un poco de confusión en eso. Lo notamos en la actividad integradora número 5, donde se les pregunta cuáles son los servicios institucionales a los que ustedes pueden acceder, y es importante que los puedan identificar. Durante todo su camino de prepa en línea van a poder acceder a estos servicios y recursos que se encuentran aquí en mi campus, y es importante que sepan dónde están y que los puedan explorar para que les puedan ir dando un uso. Recuerden, este módulo solamente es un ensayo de lo que ustedes van a estar haciendo más adelante durante 23 módulos que dura el programa. Entonces, mientras mejor puedan reconocer los espacios y mejor puedan estar pendientes de las cosas que se les ofrecen, es mejor. Ya habíamos visitado esta sección anteriormente, sin embargo, bueno, vamos a ver, por ejemplo, que tienen diferentes descargas de las que ustedes pueden hacer uso, como exploradores, como algún software que necesiten. Tienen, por ejemplo, compresores de archivos, tienen reproductores multimedia, que en muchas ocasiones van a ser muy necesarios para poder llevar a cabo sus actividades. En caso, por ejemplo, de que no tengan un lector de Adobe, no van a poder esos archivos de PDF, que son muchos los recursos que se ofrecen en PDF, pues no van a tener oportunidad de visualizarlos correctamente. Entonces, todas esas descargas de software se les ofrecen en la parte de recursos. También tienen publicaciones de interés. Si ustedes se meten acá, pues también hay cosas que pueden ver. Por ejemplo, quienes me han referido que tienen muchas dudas en el manejo de la paquetería de Office, como Word, como PowerPoint, como Excel, que van a tener que también ocupar en su camino de estudiantes,
pues aquí tienen cursos y herramientas básicas para poder llevar a cabo mejor estas actividades, etcétera. Tienen su agenda de actividades, etcétera. Bueno, en esta parte es donde están los servicios y recursos. Como le comenté en sesiones anteriores, ya lo habíamos revisado. Sin embargo, creo que todavía hay dudas en cuanto a estos servicios y es importante que los puedan identificar, ya no para la actividad, pero sí para su próximo camino de estudiantes, para que puedan hacer uso de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el área de mi campus. Entramos a mi aula, como siempre lo han hecho, con su usuario y contraseña. Y en este momento llegamos ya al ingreso de mi aula. Ya en mi aula tenemos como siempre la presentación, que es la pantalla que siempre hemos visto, y quisiera que revisemos el cuadro de actividades y evaluación. Es importante tener este cuadro siempre presente. Este es el cuadro que les va a mostrar cómo se conforma su calificación. Y como lo vimos desde la semana 1 hasta este momento de semana 3, ustedes tienen ya estos porcentajes a los que pueden acceder. Es decir, si hacemos la suma, suponiendo que ustedes hayan sacado una calificación de 100 en todas sus actividades, tenemos que aquí tienen 42%, 7 por 6 son 42, más 10% de las actividades socioemocionales, quiere decir que ustedes tienen ya asegurado 52% de su calificación total. 52%. Hasta este momento, suponiendo que todas sus actividades hayan tenido calificación de excelencia. De ahí la importancia del proyecto integrador. Esta semana tienen 30% del proyecto integrador, suponiendo que saquen una calificación de excelencia, es decir, un 100 en su proyecto integrador, estaríamos hablando de que solamente en esta semana tienen el 30% más un 8% del proyecto integrador, más el 5% de la autoevaluación, ya es el 43%, más un 10% de las habilidades socioemocionales que está aquí sumado. Y la actividad en plataforma, que se conforma por su actividad y su presencia en plataforma durante las 4 semanas que dura el módulo. Entonces, como ven, esta semana es la que tiene más carga en cuanto a porcentaje de evaluación. Ya lo habíamos revisado esto en anteriores sesiones, sin embargo, yo les invito a que cada vez que inicien un módulo vuelvan a revisar este cuadro para que tengan súper claro cómo es que se conforman estas calificaciones. Recuerden que sobre todo en este módulo propedéutico, su entrada o su promoción al siguiente módulo sí depende no solo de su calificación propia, sino de las calificaciones de otros compañeros. Ustedes pueden tener una calificación aprobatoria como un 80 o un 79, que sigue siendo una calificación aprobatoria, pero puede haber muchos estudiantes o aspirantes arriba de ustedes con mejores promedios y los lugares en la generación se van llenando con los mejores promedios y hacia abajo. Entonces, de ahí la importancia de que sobre todo en este módulo propedéutico estén muy pendientes de hacer sus actividades conforme a la rúbrica de calificación. Para esta semana 4 tienen la guía, que al descargar la guía, como cada semana que les comento que es importante hacer esta descarga, ustedes al abrir la guía tienen este documento y si bien en esta semana solamente van a realizar una actividad que es el proyecto integrador y su participación en el foro integrador, es importante igualmente revisarla. Tienen en la guía los aprendizajes esperados, que los aprendizajes esperados corresponden a los mismos aprendizajes que se revisaron en las últimas 3 semanas, pero integrados en un solo proyecto. Entonces, ahí es donde se puede ver claramente cuál es la intención del proyecto integrador. Como actividades de la semana tienen el proyecto integrador, todos los recursos que tienen disponible para realizarlo. Recuerden que, bueno, son estos recursos más los recursos que tienen de semanas anteriores, porque son
integración de todos los conocimientos. Así que van a poder revisar estos recursos, sin embargo, siempre tienen también la posibilidad de leer los recursos anteriores y regresar a las semanas pasadas para poder tener toda la información que necesiten. Tienen la parte de la autoevaluación, sus actividades formativas que realizan cada semana y el foro de integración. Aquí en el foro de integración pues también tiene diferentes reglas para poder llevarlo a cabo. Ya las conocemos, ya hemos hablado acerca de ellas, sin embargo, si nos da tiempo, volveremos a hacer un ejercicio sobre la manera de participar en el foro de integración para cumplir con todos los requisitos y alcanzar el porcentaje necesario. Tenemos la página de exploración, que es donde siempre les dan diferentes tips y diferentes herramientas para investigar, cerciorarse que la información que estén buscando sea fidedigna, que venga de fuentes confiables, etcétera, la manera correcta de buscar y, como siempre, la organización de la semana. Si ustedes se dan cuenta, pues ahora la organización de la semana está hecha en 3 pasos y no 4, como en anteriores guías, puesto que las actividades son menos, ¿no? Pero no solo son menos, sino que son más grandes y requieren más atención. Por eso en el paso 2 tenemos comienza a resolver tu proyecto integrador, comiénzalo, ¿no? Es importante leer las preguntas, darse el tiempo de hacer un análisis, revisar los recursos y solo entonces poder contestar y redactar sus respuestas. ¿De acuerdo? Ya en el paso 3 concluye tu proyecto integrador. Entonces, como ven, la misma guía les está proponiendo que ustedes contesten su proyecto integrador en diferentes tiempos para que tengan facilidad de poder revisar sus respuestas y hacer un correcto análisis y una correcta exploración de los recursos. ¿De acuerdo? En esta última página no tenemos la agenda en la guía, pero sí tenemos esta parte de la guía que les da diferentes actividades por hacer para poder ingresar al módulo 1. Entonces, bueno, revisar la guía siempre es importante, tener en cuenta todo lo que se les ofrece y hacer uso de estos recursos que están planeados y diseñados para que su paso y su camino de aprendizaje sea más fluido y más sencillo. Eso en cuanto a la guía de semana 4. Bueno, ahora en semana 4 tienen todos los recursos disponibles para poder revisar y corroborar la información que ustedes ya han visto. Tienen de nuevo el recurso sobre cómo hacer preguntas eficaces. Tienen el recurso quién y cómo me calificará, aunque esta pregunta ya la han respondido en la actividad integradora número 5. Es importante tener en cuenta que siempre los conocimientos se van transformando y se van afianzando en la medida en la que hacemos uso de ellos. Entonces, por eso tienen recursos que vuelven a hablar sobre temas que a lo mejor ya conocen, pero sin embargo es de suma importancia que todo quede perfectamente bien estipulado y perfectamente bien acomodado para que puedan alcanzar los puntajes importantes. Tienen el foro Aprendiendo, que como siempre lo dijimos, pues es un recurso de importancia, es un recurso que les brinda un espacio de aprendizaje, que si bien en el módulo propedéutico cumple esa función, aún más la cumple en otros módulos y en otros meses donde ustedes pueden también recibir el apoyo de sus compañeros, plantear diferentes recursos. Oigan, encontré este software que me ha facilitado muchísimo el trabajar Word, o este tutorial que habla sobre las presentaciones en PowerPoint, o esta herramienta de corrección ortográfica. Todo eso ustedes lo pueden publicar y plantear en el foro Aprendiendo y entonces ayudan a enriquecer el conocimiento para todos. Vamos a hacer la descarga del proyecto integrador. El proyecto integrador tiene su página de presentación, como todos los proyectos. En este caso, igual que los demás, es un documento que se descarga. Y aquí es muy importante volver a mencionar la forma correcta de nombrar sus tareas. Todavía hay algunos aspirantes
que no están enviando sus tareas con el nombre apropiado. En esta página de presentación se les pone la clave para poder nombrar sus proyectos. Y esto se va a repetir en cada uno de sus módulos. Ustedes a la hora de trabajar el archivo empiezan con sus apellidos, espacio, su nombre, espacio y luego la clave que corresponde a cada uno de los módulos y actividades. En este caso, módulo 00 es la clave del módulo propedéutico. Cuando ustedes estén cursando su módulo 1, pues entonces la clave será M01. El módulo 2 será M02 y así sucesivamente hasta su módulo 23. S4 corresponde a la semana. Estamos en semana 4, por lo cual ustedes van a poner S4 y no vamos a poner AI, vamos a poner PI, que son las siglas, las iniciales de proyecto integrador. Es importante que puedan cumplir con estas especificaciones porque recuerden que la rúbrica de calificación evalúa si ustedes han cumplido al 100%, 90, 80, 70, 60% las indicaciones que reciben para nombrar sus archivos. Perdón, para entregar sus archivos y sus tareas. Si el nombre no es correcto, no se puede evaluar en un 100% el haber cumplido como con estas especificaciones que están en el rubro del actitudinal de la rúbrica de calificación. La rúbrica del proyecto integrador la tienen acá. Ustedes pueden abrir su rúbrica y revisarla, cuál es el nivel experto, capacitado y cómo va bajando conforme el desempeño que tengan en su documento y cómo nosotros los asesores nos vamos basando en estos indicadores para poder asignarles un número evaluatorio, una calificación finalmente, ¿no? Tenemos el cuadro de la información sobre plagio, que también siempre es importante tener en cuenta que bueno, que el plagio es una actividad muy deshonesta, que no ayuda a nuestro propio aprendizaje, únicamente entorpece el desarrollo y puede tener pues consecuencias importantes dentro de nuestro desarrollo en el programa, que van desde una baja en la calificación hasta la baja definitiva como estudiante. Entonces es muy importante evitar a toda costa caer en una situación de plagio. Pero bueno, mientras tengan ustedes la rúbrica en mente, será mucho más sencillo ir cumpliendo con las especificaciones que se solicitan. Cada una de sus actividades dentro de la prepa en línea que están cursando van a encontrarla con una descripción como esta. En este caso del módulo propedéutico, todas sus tareas han sido un documento elaborado en procesador de texto, pero es muy importante tener en cuenta que estas actividades o lo que van a entregar dependen mucho del módulo que estén cursando. Así que siempre hay que leer. Habrá momentos donde no tengan que entregar un documento en procesador de texto, sino que se les pida entregar una hoja de Excel o se les pida entregar una presentación de PowerPoint o se les pida entregar, no sé, algún archivo multimedia. Esto depende mucho del módulo que cursen. Entonces, es importante siempre leerlo. No vayan a llegar a módulo 1, 2, 3 pensando que siempre las actividades serán iguales. Es importante leer y como lo comentamos también en otras sesiones, tener este ejercicio de comprensión de lectura, que si no lo entiendo la primera vez, volverlo a leer y volverlo a leer hasta que las instrucciones me queden claras y logre entregar justo lo que se solicita, ¿de acuerdo? Ya hicimos la descarga del documento, vamos a abrirlo. Aquí recuerden que yo debo duplicarlo para poder intervenir el documento electrónico. Y bueno, aquí tenemos ya el documento. Este formato ustedes ya lo conocen, ya han realizado estas actividades donde se les plantea una situación y ustedes tienen que desarrollar su respuesta. Como les dije, el objetivo de este proyecto es que yo como asesor virtual, a la hora de leerlo, a la hora de evaluar sus respuestas, me quede muy, muy claro que ustedes ya no tienen dudas sobre estos procedimientos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con el desarrollo de su respuesta.
Vamos, por ejemplo, a la situación número 1. Yo les comentaba que ustedes van a tomar como el papel de un estudiante ya experimentado que está apoyando a otros estudiantes de nuevo ingreso o que están cursando el módulo propedéutico. En la situación primera, se les pregunta, Alberto está por cursar el módulo propedéutico, pero no sabe cómo ingresar a mi aula. ¿Cómo le ayudarías y qué sugerencias le podrías dar? Es muy importante aquí que recuerden y tomen en cuenta que a mí me debe quedar claro que ustedes saben ingresar a su aula sin ninguna dificultad. Es común que yo reciba en este tipo de preguntas una respuesta que sea, le diría que le escriba al asesor para que le ayude. Esta respuesta no es correcta. Yo tengo que evaluar esta respuesta incorrectamente porque me queda claro, sí, ustedes pueden sugerirle a Alberto que le escriba al asesor, pero esa no es la respuesta que yo necesito para estar segura que ustedes saben ingresar a mi aula. La manera correcta de contestar estas preguntas es hacer una descripción detallada de los pasos que necesitan llevar a cabo. Es decir, le escribiría el siguiente mensaje. Estimado Alberto, para ingresar a mi aula debes entrar a mi campus con tu número de ID y tu contraseña. Una vez ahí encontrarás del lado derecho una pantalla donde te ofrece los siguientes campus. Tú debes hacer clic en el campus al que correspondes y una vez ahí ingresar al módulo propedéutico. Cuando estés en el módulo propedéutico, entonces entrarás a mi aula donde podrás ver los recursos. Esa es una respuesta que yo a la hora de leerlo me queda clarísimo que ustedes saben el procedimiento y que no van a tener ninguna dificultad para ingresar. Es muy importante que desarrollen sus respuestas de esta manera. Ya hemos hablado acerca de los ejercicios de redacción y de cómo traducimos el lenguaje oral a un lenguaje escrito. También ya hemos comentado que no es una cosa sencilla de lograr, pero que la manera de poderlo hacer es también hacerlo un hábito, es una habilidad que se desarrolla y es algo que debemos hacer constantemente para que ustedes puedan poco a poco ir creando textos más largos. Y crear un texto largo no significa crear un texto largo solo porque sí, sino que la información que nosotros demos sea lo suficientemente explícita y clara para que nosotros podamos evidenciar lo que sabemos. Hay diferentes tipos de preguntas. En este caso, se les está preguntando solo cómo le ayudarías. Ustedes pueden elegir escribirle, estimado compañero Alberto, a forma de mensaje. O pueden elegir solamente decir cómo lo harían. Por ejemplo, pues le diría a Alberto que ingrese con su contraseña y su ID de usuario, sin que sea necesariamente un mensaje que estén redactando. Pero esa no es la situación con todas las preguntas. En la pregunta 2 es lo mismo. Sin embargo, cuando ustedes llegan acá a las reglas de comunicación virtual, las preguntas se les pide que escriban un mensaje que compartirían en el foro. Ustedes tienen recursos disponibles donde se les explican y donde se les muestran las reglas y normas para participar en el foro. Digamos, no solamente en esta parte de las reglas de comunicación es que tenemos que tener presentes esas reglas. Eso ya lo comentamos, ya saben ustedes que en todo momento, en todos sus mensajes, siempre que vayan a participar en la plataforma para comunicarse con alguien, deben aplicar estas reglas de comunicación virtual. Sin embargo, en estas preguntas que tienen que ver con este rubro, es doblemente importante que las lleven a cabo. Si la participación en el foro, una de las reglas de participación en el foro es que ustedes se presenten siempre con su nombre, pero aquí no se están presentando con su nombre, entonces no están cumpliendo con lo que pide la pregunta. Yo les recomiendo siempre
regresar a revisar. Ahora, escribe un mensaje. Aquí sí tiene que tener una estructura específica el mensaje. Es decir, un saludo, el cuerpo del mensaje, que tiene que tener diferentes elementos que ya podrán ver ustedes en el recurso que revisen, una despedida, etcétera. Ser muy claros y muy pendientes de las reglas de etiqueta y de cómo se comunican en el foro. Lo mismo tenemos acá. Redactar un breve mensaje. Es un mensaje que van a enviar a su compañero Miguel, que ha tenido ciertas dudas acerca de las evaluaciones y de cómo subir la tarea. Entonces, ustedes escribirán un mensaje a Miguel. Es muy importante leer las indicaciones con cuidado. Aquí no basta con solo decir que le ponga que dé clic en el botón que dice subir actividad. No, ustedes deben escribir a Miguel un mensaje. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Tienen a una compañera Susana que tiene dudas acerca de la duración del programa. Muy importante aquí que estén pendientes que la pregunta se refiere a su bachillerato completo. Es decir, no solo al módulo propedéutico. Es común que en esta pregunta me pongan, Susana, dura 4 semanas cada módulo y en 4 semanas ya sabes si eres promovido a estudiante o no. No, esta pregunta está hablando acerca de todo el programa de prepa en línea. Para eso ustedes tienen el mapa en los recursos tienen el mapa curricular, tienen cuántos módulos son los que conforman, etc. Esa información es importante para esta respuesta. Aquí también tienen al compañero Juan, etc. Son diferentes cuestiones que se les presentan donde ustedes van a tener que justamente actuar como ese mentor que les está apoyando. Tenemos una pregunta de reflexión. Ya hemos hablado acerca de la claridad en las respuestas y de cómo desarrollarlo. Cuando para contestar esta pregunta yo recibo estas respuestas, ¿ha sido fácil? No. ¿Qué te fue complicado? Todo. Esas respuestas no son correctas. En este caso, ustedes deben de desarrollar un texto y una redacción donde atiendan estas cuestiones y que contesten estas preguntas. Es muy importante aquí atender a esta instrucción. Quiere decir que ustedes están reflexionando sobre el proceso de aprendizaje que tuviste en este módulo, incluyendo el uso de la plataforma. Es decir, se tienen que tomar el tiempo de hacer una reflexión personal y de tomar y expresar los aprendizajes que han adquirido, identificar cuáles son sus áreas de oportunidad que a lo mejor antes no identificaban o no tenían muy claras, y darse cuenta qué es lo que les ha sido complicado. En caso de que no les haya sido nada complicado, pues también explicar por qué sienten que no tuvieron ninguna complicación, cuáles son las áreas que deben trabajar, qué esperaban que era el módulo propedéutico y con qué se han topado, si es que es diferente o es igual. Esta pregunta debe ser una verdadera reflexión que incluya un análisis personal de toda la situación. No es una pregunta que se responda con 2 palabras, ¿de acuerdo? Como todas las actividades que ya han hecho, la parte de reflexión implica justo eso, tomarse un tiempo para ordenar las propias ideas, organizar las ideas en nuestra mente y luego traducirlas al lenguaje escrito. Esta parte de traducir al lenguaje escrito es el área de oportunidad que todos tenemos. No me cansaré de repetir que es una habilidad que se desarrolla y que mientras más nos esforcemos por realizar los textos, mejor será nuestro desempeño. Recuerden, esto es solamente un ensayo de los siguientes módulos. Es muy importante trabajar en esa habilidad diario porque en módulos posteriores tendrán que escribir ensayos, tendrán que escribir composiciones mucho más largas. Es un ejercicio para el futuro. Entonces, por favor, tomarlo en cuenta mucho y tratar de darle pues esa importancia y ese peso para que a la hora de contrastar su trabajo con la rúbrica de calificación, pues no haya ningún problema en ese sentido, ¿de acuerdo? Una vez terminado el
proyecto integrador. Como pueden ver, no tienen ningún límite. No se dice, ay, que solo sean 2 renglones, que solo sean 10 renglones. Ustedes pueden extenderse tanto como les sea necesario hasta el momento en el que ustedes digan, ok, releen su respuesta y dicen, ok, queda clarísimo que tengo los conocimientos adquiridos. Este proyecto es el más importante de todo su módulo y siendo el 30% de la calificación, es muy importante que lo contesten con tiempo y a conciencia de lo que están haciendo en cada uno de los reactivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez terminado el proyecto, lo guardan como siempre, archivo, guardar como, le ponen el nombre que corresponde y ese archivo con el nombre modificado es el que van a subir a plataforma para que yo lo pueda evaluar. Y será su última actividad entregable del módulo propedéutico. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez más llegamos a la parte del foro de integración. Como lo comentamos en la sesión del viernes, y por eso me era importante tocar este punto desde el día viernes, el foro de integración tiene algunas reglas de participación. Si nosotros entramos al foro de integración, tiene igual una descripción importante que leer. Se les presenta cuál es la pregunta detonadora. La pregunta detonadora del foro es ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Y aquí vienen perfectamente explicadas una a una las características con las que deben cumplir sus participaciones. Vamos a leerlas. Con la finalidad de interactuar y promover la socialización, realiza por lo menos 5 participaciones. Por lo menos 5. Pueden hacer las participaciones que ustedes juzguen necesarias, pero deben ser al menos 5 y en diferentes días de la semana. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago todas mis aportaciones, 10 aportaciones al foro integrador, pero todas son el día domingo, no estoy cumpliendo al 100% con las especificaciones. Por eso hablamos de esto desde el día viernes, para que ustedes tengan en cuenta que deben ser diferentes días de la semana. Es decir, si ustedes no han hecho sus aportaciones al foro integrador al día de hoy, miércoles, es el día que tienen que iniciar a participar de él para que ustedes tengan miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para completar sus 5 aportaciones y que puedan llegar a cubrir con esa especificación de 5 días de la semana. Si ustedes no hacen su aportación hoy y empiezan con sus aportaciones el día de mañana jueves, ya únicamente tendrán jueves, viernes, sábado y domingo, que son 4 días, ya no van a poder cumplir con esta especificación de que sean 5 días diferentes. Ahora, ya hablamos acerca de cómo son las aportaciones. La primera aportación es una respuesta a esta pregunta: ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso? Las participaciones 2, 3 y 4 son interacciones con sus compañeros, es decir, de una réplica sobre lo que ellos pusieron, si están de acuerdo, qué les parece su opinión, si ustedes tienen otra estrategia, es decir, contestar a sus compañeros, interactuar con ellos. Si yo no hago mis aportaciones desde ahora, si yo pongo mi primer mensaje en el foro el día domingo por la mañana, no estoy dando a mis compañeros la oportunidad de retroalimentar lo que estoy escribiendo. Y eso a su vez me afecta personalmente porque cuando yo estoy entablando una socialización del conocimiento, mi compañero me contesta, yo puedo darle una réplica diferente y eso va formando una red de preguntas y respuestas que me ayuda a completar esas 5 participaciones. En todo momento debemos de observar las reglas de etiqueta, ser tolerantes y respetuosos de la opinión de otros. Esas son las reglas generales de las participaciones en el foro. Aquí lo tenemos, respetar las normas de comunicación virtual. Ahora, otra cosa de las que se evalúan es que las aportaciones generen diversidad de conocimiento, es decir, que lo que nosotros pongamos en el foro sea útil y sea generador de conversación. Yo puedo entrar hoy miércoles y poner: compañeros, les deseo excelente noche. Sin embargo, esa aportación, aunque es una aportación al foro,
no es una aportación que esté generando conocimiento, que esté abriendo el diálogo acerca de la pregunta detonadora, que esté ayudando a generar un ambiente colaborativo de aprendizaje. El entrar diario al foro solamente a poner buenos días, buenas noches, esas aportaciones no se pueden tomar en cuenta como aportaciones válidas porque no están cumpliendo con las especificaciones de mis aportaciones. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes hayan terminado esto, vamos a revisar la rúbrica del foro. Aquí está la rúbrica del foro integrador para que ustedes puedan visualizar esto. ¿De acuerdo? Para que yo los pueda calificar en el nivel experto, deben de tener 5 o más aportaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe estar súper claro. Yo no puedo tener la totalidad de puntos si no tengo por lo menos 5 aportaciones al foro que cumplan con estas especificaciones, ¿no? Pero en el de requiere apoyo tenemos que realizar 3 aportaciones, es decir, si solamente voy a escribir 3 días diferentes en el foro integrador o solamente escribo 3 comentarios en el foro integrador, ya estoy en el último nivel evaluable. Lo que quiere decir que si tengo menos de 3, yo ya tengo que ubicarlos en no evaluable, que quiere decir no cumple con los requisitos mínimos para ser evaluado. Por lo menos para que ustedes puedan acceder a los puntos del foro, tienen que tener 3 aportaciones. Menos de 3 no es evaluable y es muy importante que lo tengan en cuenta. Si yo solamente escribo un día mi primera aportación, aún esta esté hecha respondiendo a la pregunta detonadora y sea generadora de conocimiento, etcétera, aunque mi aportación sea muy valiosa, si solamente tengo una aportación en toda la semana, no puedo evaluar, no puede ser evaluado mi foro integrador y perderíamos esos puntos. En el campo cognitivo, entonces ya tenemos que deben ser 5 o más. Y en el campo de colaborativo tenemos la parte del ingreso. Para poder estar en el nivel más alto, debo de ingresar y participar 5 días a la semana. El último nivel evaluable son 3 días a la semana. Entonces, si yo tengo 7 aportaciones o 10 aportaciones o 15 aportaciones al foro, pero todas las hice el mismo día, yo tengo que, de cualquier manera, ubicarlos en el campo no evaluable. El último nivel evaluable para el foro integrador es que hayan entrado durante 3 días de la semana a publicar en el foro. Menos de 3 días se ubican ya en este rubro de acá. De ahí la importancia de que ustedes ingresen hoy si no han entrado al foro para que tengan todavía tiempo de cumplir con esos 5 días para sus aportaciones. Otra cosa importante en este tema del foro es que yo como asesor virtual no puedo evaluar el foro antes de que termine la semana. Y para esto dejaré de presentar un segundo. Porque yo debo dar oportunidad a los demás aspirantes de completar todas sus aportaciones. Entonces, ustedes no van a recibir retroalimentación del foro integrador hasta después del día domingo. Si ustedes para el día viernes ya terminaron sus aportaciones, no importa, de cualquier manera no van a poder recibir calificación porque yo debo esperar a que pase el domingo, que todos los aspirantes tengan todo el fin de semana para completar sus participaciones y entonces puedo empezar a evaluar el foro. Por favor, no se espanten, no se pongan nerviosos si ya hicieron sus aportaciones y no han recibido retroalimentación. Esto sucederá hasta a partir del domingo, que yo ya pueda abrir, estar segura que nadie más va a comentar en el foro y pueda empezar a evaluarlos ya a conciencia a cada uno de ustedes. Esto se traduce a que ese 8% del foro evaluable
no lo van a ver reflejado en sus calificaciones al final de la semana. Es decir, si tú ya enviaste tu proyecto integrador y yo ya lo califiqué y ya estás participando en el foro, no vas a ver la evaluación de tu foro hasta la siguiente semana, por lo que siempre vas a ver pendiente un porcentaje que no está contando en tu calificación. Eso lo verás hasta el día lunes. Es muy importante tenerlo en cuenta para que no estén nerviosos, no estén preocupados por ese porcentaje faltante, porque eventualmente lo verán reflejado, pero hasta después del día lunes. Tenemos una nueva sesión que será nuestra última sesión. Esta se llevará a cabo el día viernes. Como siempre, les haré llegar la información para ingresar a la reunión, así como el link y el horario en el que se va a llevar a cabo para que puedan estar pendientes. Es una reunión importante. En esa reunión vamos a hablar sobre qué pasa después de que termino el módulo propedéutico, qué debo hacer, cómo voy a saber mi calificación, cuál es el procedimiento que debo seguir para poder terminar mis estudios. Entonces, vamos a tener esa reunión el día viernes, vamos a ahondar en esos temas. Sin embargo, ahora, antes de terminar esta sesión, quiero compartirles de nuevo uno de las actividades y recursos que tienen ustedes disponibles para esta semana, que es el de adelantar su inscripción. La posibilidad de adelantar su inscripción, que está aquí, inscripción adelantada, quiere decir que ustedes tienen la oportunidad de subir sus documentos en esta semana, cargar sus documentos a la plataforma para que en caso de que ustedes queden ya promovidos a módulo 1, el proceso de inscripción sea mucho más fluido. Es decir, ustedes ya van a tener estos documentos arriba de la plataforma y si ustedes son aprobados, de inmediato se hace ya el ingreso y la inscripción a la plataforma. Digamos que es como, pues sí, un poco adelantar o facilitar el proceso. ¿Qué sucede si yo subo mis documentos y no paso el módulo propedéutico y me quedo como aspirante y me dicen, no, todavía no estás listo para pasar a ser estudiante? No pasa nada. Esos documentos se van a borrar, no quedan guardados dentro de la plataforma, se borran por completo para que ustedes puedan volver a cursar el módulo propedéutico. Es muy importante que tengan en cuenta que no hay límite de intentos para ingresar a prepa en línea. Entonces, ustedes pueden volver a cursar el módulo y volver a cargar sus archivos y sus documentos llegado el momento para adelantar su inscripción. Una vez que terminan el módulo propedéutico, y esto lo veremos en la sesión del viernes, ya se les informará qué día empieza el módulo 1, en qué momento pueden revisar calificaciones, etc. Una vez que ustedes terminan el módulo propedéutico, empieza ya la inscripción y deben estar muy pendientes de cuándo empieza módulo 1 para que pues no se les vayan a ir las diferentes semanas para poder entregar sus actividades. Voy a regresar acá, dejaré de compartir. Y bueno, será todo como por la sesión de hoy. Espero que no tengan todavía dudas pendientes, pero si es así, ya saben que mi labor es apoyarles, mi labor es acompañarles. Estoy disponible para ayudarles a contestar todas sus preguntas. Una vez más, les doy una felicitación. Ya les haré llegar mañana el enlace de ingreso y el horario de nuestra reunión, pero por lo pronto les deseo una excelente noche de miércoles. Que tengan un buen resto de semana y nos veremos el viernes para ya nuestra sesión de cierre y nuestra despedida del módulo propedéutico. Que descansen y el viernes nos vemos.